Solo estando en el lugar, sabes lo que está sucediendo. Los periodistas, vivencias y relatos. Bienvenidos. Buenas tardes, amigos televidentes, bienvenidos a su programa Los Periodistas. De verdad, gracias por estar con nosotras una vez más en este que es su programa. Ya le tenemos un resumen bastante completo de lo que marcó esta semana. Le hablamos de las medidas de prevención que aún continúan en vigencia, pero algunas modificaciones y la reapertura de manera gradual que está viviendo Guatemala. Pero ya vamos a hablarle a usted de cuál es la nueva normalidad a la que todos los guatemaltecos estaremos viviendo. Ya me acompaña acá mi compañera. Buenas tardes, ¿cómo estás, Jensi? Hola, Vivi, buenas tardes. Es un honor contar nuevamente con su presencia acá en el programa Los Periodistas. Recuerde, pues estamos de cara a la nueva normalidad. Este 1 de octubre se reaperturan varias actividades que durante un semestre permanecieron cerradas a causa de la pandemia del COVID-19. También abordaremos otros temas. Recuerde que la caravana migrante de Honduras ha generado noticia durante esta semana. Así que este y otros puntos estaremos abordando en su programa Los Periodistas. Acompáñenos. Bueno, Jensi, vamos a hablar precisamente de lo que nos dejó estos 6 meses de confinamiento. Hablamos de que muchos guatemaltecos probablemente ya estaban esperando esta reapertura. Sin embargo, hay que acatar algo muy importante. Los casos de la enfermedad COVID-19 continúan en aumento. Para este día eran más de 600 casos los que se habían registrado cuando las autoridades realizaron más de 4,000 hisopados. Hablamos entonces que esta enfermedad continúa, pero nosotros como guatemaltecos tenemos que adaptarnos a esa nueva normalidad. ¿Y en qué consiste? Utilizar de manera obligatoria la mascarilla, respetar el distanciamiento físico y la principal recomendación, lavar las manos con abundante agua y jabón y por supuesto en lugares de masivas concentraciones a utilizar el gel antibacterial que está disponible. De primera mano iniciábamos a hablar precisamente de cómo los buses iban reactivando su servicio, pero ya las autoridades de gobierno han manifestado que, por ejemplo, lugares turísticos, playas, ríos ya están habilitados. Jensi, ¿qué se podría esperar este fin de semana con esta nueva normativa? Vivi, siendo honesta, personalmente, espero que, bueno, lamentablemente así será, va a ser un caos. Vimos tan solo que anoche una foto que circulaba en redes sociales de Antigua Guatemala, una larga fila de personas sin respetar el distanciamiento social para entrar a un restaurante. Señores, sí, se ha reaperturado la economía guatemalteca, pero el coronavirus sigue. Recuerde, los comerciantes pues tendrán la oportunidad nuevamente de seguirse ganando la vida día a día, pero eso no significa que nosotros relajemos las medidas y esto también se ha evidenciado con el tránsito vehicular. Tan solo ayer se pudieron observar largas filas de vehículos, hoy a esta hora también se ha observado una alta carga vehicular. Sin duda alguna, este fin de semana, pues por lo que se prevé, va a ser muy complicado, pero la responsabilidad está en usted. Es cierto, estamos aburridos de permanecer en nuestros hogares, muchas personas que literalmente no salieron solamente para hacer cosas que eran necesarias y que ahora pues necesitan salir a relajarse, a visitar familiares, a visitar amigos, pero no es momento de bajar la guardia. Recuerde, se reapertura la economía, pero estamos de cara a una segunda ola de contagios, dos situaciones que se dan de forma paralela y que sin duda alguna se estarían incrementando los contagios si las personas no respetamos las medidas de prevención. Recuerde el distanciamiento social, el uso de la mascarilla. Incluso hoy caminando por la calle observábamos que hay personas que ya ni siquiera están utilizando la mascarilla. Les reitero, señores, sí, se reabrió la economía nuevamente, pero el coronavirus sigue. Estamos de cara a una segunda ola de contagios. Es importante que pues permanezcamos en nuestros hogares, salgamos solamente si es necesario. Es entendible el aburrimiento, pero es algo, Vivi, que los guatemaltecos debemos ser responsables en este sentido. Así es, y la semana pues se vio marcada con la decisión que tomó el Ejecutivo de no solicitar una prórroga para el estado de calamidad. Esto incluye que ya no va a existir un toque de queda como lo vivimos durante 6 meses. Pero ¿qué nos dejó el estado de calamidad? Le hemos preparado un resumen bastante completo con este tema.
Las limitaciones para los guatemaltecos iniciaron con el primer estado de calamidad que el presidente Alejandro Yamatei decretó el 5 de marzo con una vigencia de 30 días, como lo establece la Constitución Política de la República. Pero las medidas se incrementaron con la detección del primer caso de coronavirus en el país el 13 de marzo. Del coronavirus en Guatemala tenemos el primer caso. Las clases fueron suspendidas en todos los niveles, se suspendieron labores y actividades, transporte público, visita a reos, consultas externas en hospitales, prohibición de ingreso a extranjeros y el cierre de fronteras terrestres, aéreas y marítimas, y se instaló el toque de queda a partir del 22 de marzo, restringiendo la locomoción, el tránsito y la circulación de vehículos desde las 16 horas hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Todas estas medidas fueron variando con el incremento de los contagios. Incluso la población estuvo confinada totalmente por varios fines de semana, ya que era funcional para detectar los focos de contagios. Con estas medidas, varias empresas tuvieron que implementar el trabajo desde casa para acoplarse a las nuevas disposiciones. De urgencia nacional, el Pleno del Congreso de la República aprobó la madrugada del 2 de junio el decreto 22-2020 que ratificaba por 30 días más el estado de calamidad por la emergencia de COVID-19. Fueron 6 ocasiones en las que el gobierno solicitó prórrogas para mantener con vigencia el estado de calamidad y por consiguiente las medidas para evitar que los casos por COVID-19 se salieran de control. A partir del 1 de octubre ya no habrá toque de queda. Los bares, cines y centros recreativos podrán abrir nuevamente sus puertas. Asimismo, ya se permiten los conciertos, siempre y cuando cumplan con las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud. Ahora la tarea está en nosotros, en extremar medidas a lo individual, ya que el virus no ha desaparecido. Bueno, y en 6 ocasiones se solicitó entonces una prórroga para establecer un estado de calamidad, lo cual implicaba, por supuesto, que el gobierno de Guatemala implementara acciones para prevenir el contagio de la enfermedad COVID-19 y también establecer un toque de queda que de primera mano pues se fueron cambiando los horarios. En esos 6 meses de toque de queda, pues hablamos de varias personas que irrespetaron esta medida. Muchos de ellos ya en sí fueron trasladados hacia la torre de tribunales por irrespetar esta medida. Hablamos también de aquellas personas que participaron en fiestas clandestinas. Uno de los departamentos que reportó la mayoría de estos incidentes fue Guatemala, y también aquellas personas que no acataban estas medidas de la utilización de la mascarilla y el distanciamiento social. Para este fin de semana, luego de más de 6 meses, pues todo queda aperturado. Ya es cuestión de cada uno si yo quiero cuidarme, si yo quiero proteger a mi familia, cuál es la decisión que vamos a tomar. Por supuesto, los lugares están allí, no se van a mover y podemos disfrutarlo más adelante. De momento hay que esperar que los casos de COVID-19 continúen a la baja, como ha ocurrido en las últimas 6 semanas, según los datos estadísticos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Jensi, entonces es así como hacemos el análisis de qué nos dejó el estado de calamidad. Nos dejó sin duda alguna muchas cosas, Vivi. 42,000 personas capturadas por no respetar el toque de queda. Personas que cometieron una falta, cuyos antecedentes policíacos quedaron manchados. Ahora, si algunos de ellos no tenían trabajo, se les hará más complicado ahora, por lo que deben realizar una serie de trámites para poder limpiar sus antecedentes. Recordemos que las prórrogas que se estuvieron solicitando por parte del Ejecutivo al Congreso de la República generaron también mucha discusión a lo interno del Parlamento. En algunas ocasiones bancadas se pronunciaban a favor, otras en contra. Las últimas prórrogas, como se pudo observar en la discusión legislativa, fue muy complicado que se llegasen a avalar por parte de los diputados al Congreso de la República. Como tú lo mencionabas, Vivi, también, y lo mencionaban en la nota, pues los guatemaltecos pasamos confinados durante varios fines de semana. Es una situación que muchas personas nunca habían vivido un toque de queda.
fue algo nuevo, principalmente para los jóvenes, y ahora pues ya queda en cada uno de nosotros poder cuidarnos. Sin embargo, recordemos que hasta el momento hay cosas, hay aspectos que aún no se han establecido por parte de las autoridades. Dentro de ellas se encuentra, por ejemplo, la apertura de los cementerios. Ya se acerca el 1 de noviembre, sin embargo, las autoridades del Ministerio de Salud aún están sosteniendo reuniones con las diferentes instituciones para coordinar y establecer cómo será la reapertura de los cementerios nacionales. Aún no se ha establecido, según conversaba hoy yo con las autoridades del Cementerio General. También otro aspecto que aún no se ha definido es las visitas a las cárceles. Recordemos que también varios privados de libertad han resultado contagiados por el COVID-19. Se prohibieron las visitas en una instancia, pero ya se han registrado varios contagios y algunos reos que han fallecido. Pero ahora, lo invito a que conozcamos cuáles fueron esas disposiciones presidenciales emitidas por el mandatario Alejandro Yamatei. Dando continuidad a los cambios que autoridades han puesto en marcha con relación al manejo de la pandemia por el coronavirus y consensuados en Gabinete de Ministros por medio de la Cartera de Salud, nuevamente fueron publicadas disposiciones en el Diario Oficial. Objetivos de las nuevas disposiciones. El estado de calamidad terminará en los próximos días. Sin embargo, la pandemia causada por la enfermedad COVID-19, derivada del contagio del virus SARS-CoV-2, continuará en el ambiente. Es por ello que autoridades señalan la necesidad de seguir con las medidas de prevención. Tablero COVID-19 seguirá rigiendo. El sistema del tablero COVID-19 establecido por las autoridades de salud será el instrumento que medirá los indicadores de la incidencia de la enfermedad en cada uno de los municipios del país. Es responsabilidad de todos cuidarnos. El uso de la mascarilla queda permanentemente de forma obligatoria, al igual que el distanciamiento social y el lavado constante de manos. En su defecto, el uso de alcohol en gel. Horarios laborales. El acuerdo establece para los trabajadores del Poder Ejecutivo el ingreso a las 7 de la mañana y salida a las 3 de la tarde, el cual regirá por los siguientes 3 meses a partir de la publicación del presente acuerdo. Por su parte, la cartera de trabajo ha sugerido que para el sector privado queda a discreción de cada empresa, los cuales deben cumplir con los protocolos sanitarios establecidos. Se promueve el teletrabajo. En este artículo se recomienda continuar promoviendo el teletrabajo. Además, proporcionar los elementos necesarios para el cumplimiento del mismo. Reuniones deben cumplir normativas de aforo. Las nuevas disposiciones establecen que toda reunión debe apegarse a las normativas gubernamentales establecidas. Quienes incumplan esto, especialmente los organizadores, podrían enfrentar a la justicia. Algo que llama la atención en las disposiciones emitidas por el presidente de la República es la ley seca. Sabemos que este tema hasta cierto punto generó controversia entre las personas. Recordemos que esta inicia a partir de las 21 horas. Y también este es un tema que genera discusión, puesto que estamos ya en viernes, un fin de semana. Recientemente muchos de los guatemaltecos ya recibieron el pago de su salario y pues algunos optarán por visitar algunos de estos lugares para poder consumir algún tipo de bebida alcohólica o bien hacerlo el fin de semana. Pero recuerde, siempre dentro de los horarios establecidos por la ley, porque incluso este fin de semana podría haber un incremento en la cantidad de personas que son capturadas precisamente por infringir la ley seca. Vivi, también el distanciamiento social, vemos que no se respeta ahora por parte de las personas, como observábamos en las imágenes publicadas en redes sociales en Antigua Guatemala, es el claro ejemplo. Sí. Realmente es una situación preocupante por lo que se viene. Incluso ya los bomberos municipales departamentales están asegurando que este fin de semana
los accidentes van a aumentar. ¿Por qué razón? Porque ya no existe un toque de queda y usted puede consumir bebidas alcohólicas hasta las 9 de la noche. Esto, por supuesto, va a traer más accidentes vehiculares y ellos ya lo están dando a conocer. La ministra de Salud Pública y Asistencia Social hacía referencia que cuando ya las personas inician a ingerir estas bebidas es imposible tener un razonamiento crítico, decir, bueno, yo no voy a acercarme tanto a la persona, voy a respetar el distanciamiento social, voy a tener cuidado con mi mascarilla. Es imposible. Sin embargo, acá queda a criterio de cada persona. Y recordemos también que en este acuerdo publicado en el Diario de Centroamérica se da a conocer que aquellos comercios que no respeten el horario establecido, que es hasta 21 horas, pues van a recibir una sanción económica que va hasta los 100,000 quetzales y posteriormente ya inicia el proceso para clausurar, para cerrar ya sean bares, discotecas o lugares en donde se comercialice en este tipo de bebidas alcohólicas. Pero también hay una penalización para una persona individual, es decir, si a mí me detienen en la calle a las 9 de la noche, pasados unos minutos, con una bebida alcohólica, yo puedo recibir una multa que va de 5,000 quetzales. Entonces hay sanciones severas para evitar que todo esto se salga de control, porque es lo que menos queremos, Jensi. Hemos visto cómo en las últimas 6 semanas los casos de COVID-19 pues han ido a la baja. Es un logro que hemos tenido. Incluso ya se habla que probablemente el departamento de Guatemala pase a una alerta amarilla porque los casos ya se van reduciendo, pero todo depende de nosotros, de respetar las medidas, de ser pues pacientes, ¿verdad? Y posteriormente ya visitar esos lugares que tanto anhelamos, las playas y lugares turísticos. Sin embargo, es momento de esperar, probablemente ya venga una solución, la cura, podamos hablar de la vacuna. Sin embargo, es tiempo de esperar todavía. Vivi, me llama la atención algo que tanto tú como las autoridades han dado a conocer, y es la reducción de casos, pero ojo, han incrementado los ingresos de pacientes graves a los hospitales por COVID-19. Es cierto, están disminuyendo la cantidad de casos nuevos, pero las personas que ingresan graves van en aumento. Y en este caso las autoridades han mencionado que este factor se debe a que muchos de los guatemaltecos temen ir a los hospitales cuando empiezan a presentar algunos síntomas por el temor que existe de poder visitar estos centros asistenciales y poder ya sea contagiarse o contraer otro tipo de enfermedad. Sin embargo, la consecuencia es que luego de varias semanas tienen que ser ingresados de emergencia y a las áreas de intensivo, ya presentando problemas respiratorios. Y acá esto es muy importante, porque si en dado caso usted llegase a presentar algún síntoma, es entendible que hay cierto temor en ir a un hospital, pero usted por eso precisamente en primera instancia debe cuidarse para evitar contraer el virus. Si a usted le da miedo la idea de ir a un hospital tras dar positivo a COVID-19, tómelo en cuenta antes de irrespetar las medidas, antes de visitar algún lugar público, antes de pensar en no utilizar mascarilla o antes de pensar en irrespetar el distanciamiento social. Recuerde que nosotros debemos cuidarnos. Ahora pues cada quien debe ver cómo poder cuidarse, cuidar a su familia, cuidar a sus amigos. Recuerde, continúa aplicando todas las medidas de prevención, no deje de utilizar la mascarilla, no es momento de bajar la guardia, ¿verdad, Vivi? Así es, Jensi, y este fin de semana, como les repito, vamos a tener un fin de semana totalmente diferente a lo que estábamos viviendo hace 6 meses. Y este 2 de octubre, el viceministro de Cultura y Deportes daba a conocer que los 4 centros deportivos públicos ya fueron habilitados, es decir, el Campo Marte, Campo Gerona, los campos del Roosevelt y el Campo Eric Barrondo. Es así entonces como estos 4 lugares para la recreación, para practicar deporte, quedan totalmente habilitados. Sin embargo, ellos dieron a conocer que con esta reapertura también vienen unos protocolos. Uno de estos es que usted debe portar doble mascarilla. Al momento de ingresar a estos lugares, usted debe cambiar su mascarilla y al momento de salir, utilizar otra, y de esa manera evitar el contagio de la enfermedad COVID-19. Además, si usted quiere ingresar a estos lugares, debe solicitar un permiso en la página oficial del Viceministerio de Cultura y Deportes. En esta plataforma virtual le van a asignar a usted un número y un horario para que pueda llegar
Al ingreso van a estar pues personal del Ministerio de Salud y los coordinadores de estos centros deportivos solicitándole el código que le dieron para poder accesar y que se cumpla el horario establecido y de esa manera evitar aglomeraciones. Se le va a solicitar entonces que use usted su mascarilla y una extra como le indicaba, y además también le van a tomar la temperatura corporal y algunas cuestionantes como si no tiene síntomas de gripe y algunos síntomas que son propios del COVID-19. Es así entonces como Guatemala está viviendo esta reapertura de manera gradual, una nueva normalidad en la que nos obligan a vivir con mascarilla, pero esa es la única forma de evitar el contagio. Con esta información marcamos una breve pausa, pero siga en sintonía de los periodistas porque tenemos muchos más temas. Ya están ellos haciendo el intento de ingresar, están empujando, en este momento están tratando de ingresar por la fuerza. Esta mañana la frontera entre Guatemala y Honduras, conocida como Corinto y Zabal, fue violentada por un grupo masivo de hondureños que no solo violentaron el ingreso al territorio nacional, sino también provocaron desorden en la estación migratoria. En medio de la actual emergencia sanitaria, no solo se irrespetaron los protocolos para ingreso al país, sino también los protocolos de salud establecidos para la protección de nuestros ciudadanos. Como se informó el 18 de septiembre, toda persona que ingrese por las fronteras del país, marítimas, terrestres y aéreas, debe llenar los protocolos establecidos que nos indiquen que no son portadores del COVID-19 para garantizar la salud de todos los guatemaltecos. Y ese es mi deber. Desde el inicio de la emergencia sanitaria hemos tomado las medidas para proteger la salud de los guatemaltecos. Y estos grupos vienen a vulnerar la seguridad de nuestros ciudadanos. Ahorita, en Consejo de Ministros, se ha tomado la decisión de declarar estado de prevención por 15 días en los departamentos de Izabal, Petén, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa y El Progreso, que bajo el análisis realizado serán los puntos a los que se dirigirán los grupos que violentaron la frontera terrestre de Guatemala. Vamos a fortalecer esta medida y estamos haciendo las comunicaciones a través del Ministerio de Relaciones Exteriores con sus homólogos en Honduras para que apliquen las mismas acciones del lado hondureño y podamos fortalecer la estrategia de contención en un esfuerzo interinstitucional de los distintos ministerios en Guatemala, como lo son Salud, Defensa, Gobernación, Relaciones Exteriores. Por de pronto, se bloqueará el ingreso de estas personas que están violentando la ley, sobre todo porque están utilizando niños no acompañados, están haciendo escudos humanos con mujeres y ancianos y están vulnerándonos a nosotros los guatemaltecos. De esta forma reaccionó el presidente de la República luego de ver la manera en la que ingresaron los hondureños a territorio guatemalteco por la zona fronteriza El Corinto. Pudimos observar que no hubo ningún respeto por las disposiciones para poder ingresar a Guatemala. Y claramente
Ninguno de ellos presentó una prueba negativa de PCR o de antígeno como se ha solicitado por parte de las autoridades. No hubo distanciamiento social, algunos de ellos incluso no portaban correctamente la mascarilla. Ante ello y luego de observar estas imágenes, el mandatario de la nación pues toma esta decisión precisamente de decretar estado de excepción en los departamentos que son parte de la ruta del migrante. Y es que es preocupante observar estos videos. Vemos cómo hay niños dentro de estos grupos y acá no hay ninguna forma de garantizar que el COVID-19 no se vaya a propagar en estos grupos de personas que ingresaron de forma ilegal a nuestro país, puesto que no presentaron los documentos que están requiriendo las autoridades. Es cierto, ellos, Guatemala y Honduras, pues tiene este tratado de libre tránsito, pero hoy se están aplicando otras disposiciones y no presentaron los documentos requeridos. No hubo ningún respeto por el distanciamiento social y las medidas de prevención del COVID-19. Vemos cómo algunas personas entran corriendo, empujando, llevando en sus hombros las pocas cosas que pudieron cargar. Vemos que incluso ayer un menor hondureño de 17 años de edad falleció luego de intentar subirse a un tráiler que iba en marcha. Esta persona cae y las llantas del vehículo pesado le pasan por encima. Es sin duda alguna lamentable, y es que también se estima que al menos 25 menores de edad viajan solos en esta caravana. Ayer las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración estimaban que al menos 3.000 hondureños ingresaron a nuestro país para continuar su trayecto hacia México. Vivi, imágenes preocupantes. Sí, Jensi, sin duda alguna, y de una manera violenta es como estas personas ingresan al territorio guatemalteco. Hablábamos entonces de que incluso utilizaban escudos humanos a sus pequeños, algunos recién nacidos al frente y ellos empujando a las autoridades de migración. La orden del Ejecutivo es clara: detener, capturar a estos hondureños y retornarlos a la frontera para que ellos puedan regresar al territorio hondureño. Ya se ha decretado entonces un estado de prevención durante 15 días para los departamentos de Izabal, Petén, Zacapa, Chiquimula, El Progreso y Jutiapa, en donde pues se espera que estas personas intenten ingresar y posteriormente ya conectarse con el territorio mexicano. Esto, por supuesto, se va a reforzar con la Policía Nacional Civil, con autoridades migratorias, incluso con el Ejército de Guatemala. Y es que esto realmente es preocupante porque, como tú lo decías, Jensi, no se respetó ningún distanciamiento social. Las personas incluso ni siquiera portaban mascarilla, ni siquiera permitieron que personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social les tomara la temperatura corporal, que es algo mínimo. El requisito principal es presentar ese documento en donde se indique que no son portadores de este virus. Ellos manifestaron que por recursos económicos no podían presentar este documento. El gobierno de Guatemala pues se comprometió a realizar estos hisopados, pero ellos no lo permitieron. A esta hora hay varios grupos de hondureños en diferentes departamentos de Guatemala buscando la manera de llegar hacia México. Esto, por supuesto, que activa las alarmas tanto en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Incluso la ministra ya se ha pronunciado ante esta problemática. Le tenemos el siguiente reporte. Más de 3.000 personas las que han ingresado al país procedentes de Honduras y El Salvador. Esta situación ha puesto en alerta a las autoridades para velar por que se cumplan las medidas sanitarias, ya que los migrantes se movilizan en aglomeraciones. La titular del Ministerio de Salud, Amelia Flores, se refirió a las acciones que se han tomado en las fronteras con los migrantes. Mire, lógicamente cualquier aglomeración como la que entró ayer puede dar origen a un aumento de casos. Sin embargo, se está trabajando en todo el área en donde ellos van pasando para hacerles conciencia que en la frontera de México no los van a dejar pasar y se han hecho conversaciones ya a través del Estado de Guatemala con el gobierno de Honduras para que ellos también lleven las medidas necesarias para hacer conciencia en su población para que regresen. A partir de hoy está actuando el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Salud
en cuanto a lo que implica un estado de prevención como aplica desde hoy en todas las fronteras. El riesgo de contagio por el COVID-19 no es solo para la población guatemalteca, también para los migrantes que se movilizan con niños ante la falta de medidas de prevención. Sí se les puede hacer, o sea, ellos pueden regresar a su país, se les está dando todo el acompañamiento con todo respeto, se les va a atender en su trayecto de acuerdo a los temas de salud. Lamentablemente ellos traen muchos niños, hay mujeres acompañando, ese es el tema que más preocupa a toda la caravana, pero estos grupos son los que más preocupan, así que se les está dando el acompañamiento para que ellos puedan regresar de la mejor manera a su país. La ministra señaló que Guatemala ya se ha puesto en contacto con el gobierno de Honduras en busca de acciones para hacer que las personas retornen hacia el país de origen. Las autoridades mexicanas también ya se han pronunciado, puesto que hay varios grupos de migrantes hondureños que ya se encuentran en la zona fronteriza a la espera de cruzar hacia territorio mexicano. Sin embargo, se ha formado por parte de las autoridades una valla humana para evitar que ellos ingresen a México. Pero también, como ya les mencionábamos anteriormente, ya hay postura por parte de las autoridades de México y es Francisco Garduño, el comisionado del Instituto Nacional de Migración de aquel país. Él menciona que no dejarán ingresar a ninguna persona que no presente los documentos requeridos. Recordemos que tanto las disposiciones guatemaltecas como mexicanas son similares. Estas fueron sus declaraciones. No van a pasar, es la decisión, no van a pasar. No van a pasar. ¿Ha ofrecido usted que pueden tener empleo siempre que? Nada más que observen la ley de migración, una migración ordenada, segura y regular, con humanismo y respeto a los derechos humanos. La última caravana en enero pues cruzó el río, se internó a un pocos pasos del territorio nacional. ¿Qué va a pasar en esos supuestos? Y esa es su estrategia. ¿Cuántos elementos desplegaron el día de hoy, tanto de la Guardia Nacional como de Migración? Va a haber cientos de personal de Migración y de Guardia Nacional y de Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el llamado a toda la gente que está saliendo por hambre, por inseguridad de Centroamérica? Nada más que respeten y observen la ley de migración. ¿Hay algún acuerdo entre México y Centroamérica para tratar de contenerlos en Centroamérica, señor? Ya corresponderá a Relaciones Exteriores, ojalá fuese así. El tema del coronavirus, ¿cómo se estará atendiendo? La Secretaría de Salud estará atendiendo eso. ¿Se tomarán pruebas? ¿Se tomarán...? ¿Qué Hay será? médicos, tenemos pruebas suficientes para que... En caso de que alguien de los migrantes salga positivo a COVID, ¿cuál sería el tratamiento que tendría? Ingresarlo y darle el protocolo que señala salud. ¿Iría a cuarentena? Esta es la postura de las autoridades, pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? Vemos que aproximadamente 3.000 hondureños ingresaron a Guatemala con el fin de llegar a México, posteriormente a Estados Unidos. Pero recordemos que muchas familias vienen huyendo de la violencia, de la pobreza, de todos esos factores que los afectan día a día, de la falta de empleo. Algunos incluso vienen pues huyendo de diferentes pandillas, grupos criminales. Hay personas que van en busca de una mejor calidad de vida para ellas, para sus hijos, para demás familia. Y esto también hay que tomarlo en cuenta. Acá se puede observar la necesidad de la gente, la necesidad de trabajo, la necesidad de educación, de salud, de seguridad. Aunque también hay otro factor que no podemos descartar y que tampoco estamos asegurando que sea así. Estamos de cara a un proceso electoral en Estados Unidos y coincidentemente pues la caravana migrante sale de Honduras hacia el país del norte. No estamos asegurando que se pueda tratar de una posible manipulación a estas personas. Recordemos que hay ciertos líderes que les dicen, bueno, vete a Estados Unidos, tendrás empleo, tendrás una mejor calidad de vida. Les ofrecen que se vayan en caravanas, en grupos grandes, pero tampoco sabemos si esto podría ser alguna estrategia para desestabilizar a algún gobierno. Están las dos versiones, está ese sentido de la población, esa gente que muchas veces no tiene ni siquiera qué comer, no tiene un techo digno, no tiene acceso a salud ni a educación.
pero por la otra parte también está esa posible manipulación que, reitero, no aseguramos que sea así, pero esa posible manipulación que puede haber de ciertos sectores con el fin de poder afectar a ciertos gobiernos. Recordemos que pues recientemente se abren las fronteras en nuestro país y a los pocos días pues se da el ingreso de esta caravana migrante. Vivian, ¿qué opinas al respecto? Bueno, concuerdo con el análisis que tú haces con respecto a las elecciones en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. Probablemente sea una estrategia de gobierno, una manipulación como tú lo llamas. Sin embargo, acá vamos a enfocarnos también en el dolor que estas personas estaban padeciendo. Manifestaban que llevaban horas de estar caminando sin comer algo, sin tomar algo. Una situación bastante difícil, como tú lo decías, huyendo de la violencia, de la falta de oportunidades laborales. Recordemos que en el 2019 surgió una situación similar, una caravana de migrantes, tanto salvadoreños como hondureños, en busca también de ese tan anhelado sueño americano que a la larga, pues para muchos termina en tragedia, termina en muerte. Pero en esa oportunidad muchos guatemaltecos les tendieron esa mano amiga, brindándoles alimentos, frazadas, incluso algunos lugares para que lograran descansar aquellas personas de la tercera edad, aquellas madres con hijos. Pero este año es totalmente diferente, con decirles que ni siquiera en Casa del Migrante se les habilitó un espacio por el miedo de contagio que existe. Estamos bajo una pandemia que le ha arrebatado la vida a más de 1 millón de personas en el mundo. Únicamente se les estaban brindando algunas frazadas, alguna guía, alguna orientación para estas personas que van en busca del territorio mexicano y también alimentos y un kit de higiene personal. Sin embargo, esta caravana es totalmente diferente a lo que ocurrió durante el 2019 por la pandemia que estamos viviendo. Probablemente en el 2019 muchos guatemaltecos pues apoyaron, estuvieron ayudando a las personas, sin embargo ahora por el temor es todo lo contrario. Sin embargo, es parte de un resumen que le hemos preparado en su programa Los Periodistas de lo que marcó la agenda noticiosa durante esta semana. El robo de celulares es un delito que se ha triplicado en los últimos años, convirtiéndose así en uno de los negocios más rentables para la delincuencia organizada. Las víctimas pueden ser una persona hablando en una esquina por teléfono. Normalmente ahí no tiene mayor ciencia, se la arrebata. Ya pues en caso de que se pongan a seguirnos o algo, ya se les amenaza, ¿verdad? Se roba el celular, la mochila y una serie de cosas que las personas que andan a pie pueden estar teniendo en ese momento. No es ninguna mafia, es simplemente una delincuencia organizada la que actúa. Pero, ¿cómo y dónde terminan los teléfonos celulares robados? 2019 es doble SIM. ¿Y usted liberado? Sí, porque es doble SIM. Ajá. Dos SIM. No solo ahí, sino que en diferentes negocios los delincuentes llegan a dejar, o en tiendas llegan a dejar estos teléfonos. No tienen la autorización correspondiente y no pueden vender teléfonos. Expediente se infiltró en uno de los mercados negros más grandes de Guatemala para evidenciar cómo funcionan las transacciones de teléfonos robados a la vista de todos y en total impunidad. Domingo 4 de octubre a las 20 horas por Canal 3, el Supercanal. ¿Quiere conocer cuál es el trayecto de ese teléfono robado? No se pierda su programa Expedientes el próximo domingo por Canal 3. Y es que el robo de celulares es muy frecuente en varias zonas de la ciudad capital, principalmente en la zona 1 capitalina. Lamentablemente, muchas personas trabajan muy duro para comprarse un teléfono de gama alta, un teléfono con un precio muy elevado, con mucho esfuerzo, puesto que ahora también el teléfono celular se ha vuelto una herramienta muy importante para el trabajo. Recordemos que muchas personas pues deben trabajar desde casa y se apoyan mucho en su teléfono celular. Los estudiantes utilizan diferentes plataformas digitales para poder enviar, recibir sus tareas, recibir clases, y por eso es que se ha también como que observado un incremento
en la demanda de teléfonos celulares. Todos hemos sido víctimas en algún momento del robo de nuestro teléfono celular, y también acá hay algo muy importante. Usted puede evitar ser parte también de estos actos criminales. No compre teléfonos en el mercado negro. Es algo que muchas personas, tal vez por el precio que es más bajo, pues optan por acudir a estos lugares, a estas ciertas partes, por ejemplo, del Guarda, del Trébol, a comprar un teléfono celular ya liberado, nuevo y más barato. Pero recuerde que si usted compra teléfonos robados, usted está formando parte del delito, parte del crimen. Vivi, como mencionaba anteriormente, ¿quién no ha sido víctima de un asalto? ¿A quién no le han robado su teléfono celular? ¿Cuántos teléfonos te han robado a ti? Afortunadamente solo uno. Bueno, a mí me han robado 4 teléfonos y hablamos de que ya no es tan seguro ni siquiera andar en tu propio vehículo. Te estacionas en un semáforo, la luz marca rojo y llegan a tocarte la ventana y a exigirte el teléfono. Un hombre de cada lado. ¿Qué opción te queda? Ninguna. Entregar tu teléfono, y como tú lo decías, no hay que ser parte de estas estructuras criminales que se dedican a la venta de estos teléfonos, probablemente para reparaciones por partes y así. Pero esto lo vamos a conocer en el programa Expedientes el próximo domingo a partir de las 20 horas. ¿Cuál es el final de ese teléfono al que usted le robaron? Porque ahora recordemos que hay una ley que no permite estar vendiendo estos teléfonos porque automáticamente quedan bloqueados. Sin embargo, hay estrategias por parte de estas estructuras criminales para reactivarlos y posteriormente venderlos. Sin embargo, tan importante la denuncia, la Fiscalía de Robo del Ministerio Público ha reportado 25 denuncias por día, únicamente, imagínate, por el robo de teléfonos, y el departamento más afectado, por supuesto, que es Guatemala, en donde más robos de este equipo se da es en Guatemala. Y es que en muchas de las ocasiones pues corremos con mucha suerte al momento de que únicamente nos solicitan cosas de valor como el teléfono, dinero en efectivo, joyas u otras cosas, pero como te digo, corremos mucha suerte y no vale la pena arriesgar nuestra vida por un aparato, por cosas de valor. Simplemente, pues desafortunadamente, hay que entregar estos teléfonos. Estas 25 denuncias son de personas que se atreven a presentar la querella, pero hay muchas que no, y es comprensible porque es muy difícil que las autoridades den con el ladrón de un teléfono. Son años, y pues para algunas personas el ir a denunciar representa una pérdida de tiempo, porque al final nunca se recupera el teléfono. Ahora bien, yo les quiero dar un consejo. Cuando ustedes compren un teléfono celular, en la caja aparece el número de email. Anótelo, guárdelo, y al momento que lamentablemente, y esperemos no sea así, si en algún momento le llegasen a robar su aparato, a través de este número email usted puede acudir tanto al Ministerio Público como a la empresa en la que hizo la compra, presenta este número y automáticamente el teléfono queda bloqueado. Por más cambios de chip que hagan, ya no podrán utilizar el teléfono queda totalmente inservible. Bueno, y en sí, muy importante la recomendación que tú brindas, y pues importante la denuncia, que usted denuncie para que estas estructuras criminales dejen de operar, y por supuesto que ya las autoridades correspondientes hagan las investigaciones. Una invitación más para que usted esté al pendiente del programa Expedientes el próximo domingo a partir de las 20 horas, en donde le darán el detallado de cómo operan estas estructuras y cuál es el final de este aparato. Gracias a usted por su fiel sintonía en su programa Los Periodistas. Lo esperamos el próximo viernes. Solo estando en el lugar, sabes lo que está sucediendo. Los periodistas, vivencias y relatos. Hasta la próxima.